Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este Jueves Santo, celebrando solo aquí con los padres, es la primera vez que tenemos un Jueves Santo sin fieles, sin lo acostumbrado. Dios quiere decirnos algo. Quisiera decirles tres cosas en esta pequeña charlita. Primero, nuestro Señor lavó los pies de los apóstoles diciendo: os he dejado ejemplo. Me llaman Señor y Maestro, tiene razón, yo lo soy. Y bien, yo os he lavado los pies para que ustedes hagan igual, lavarlos los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que así como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. Queridos hermanos, hoy muchos, gracias a Dios, todavía son católicos, bautizados, pero por desgracia no conocen a nuestro Señor, no conocen el Evangelio, no conocen la doctrina católica. Por eso su cabeza y su comportamiento, por consecuencia, muchas veces no es cristiano, y por eso andamos como andamos. Como decía nuestro superior general, don David, durante este tiempo de confinamiento, bien lean el Evangelio de la primera a última página del Nuevo Testamento, especialmente el Catecismo, libros de santos. Les suplicamos, hermanos, que no pasen su tiempo podriendo su mente con películas malas, películas relativistas, aunque no sean inmorales, siempre dejan algo que no es cristiano, o al contrario, debilita nuestra fe cristiana y nos impulsa a la tibieza. Nuestro Señor dice: os he dado ejemplo. El cristiano debe imitar a Cristo, y para imitar a Cristo hace falta conocer la vida de Cristo, la obra de Cristo, pensamiento de Cristo. Y los santos son los que realmente vivieron el Evangelio y pusieron en aplicación en su vida el Evangelio. Esto quería decir en primer lugar. Segundo lugar, es la primera vez, dije, que celebramos Jueves Santo sin fieles, sin monumentos, sin las cosas acostumbradas. Y bien, esto tiene causas. ¿Qué está pasando? No sé, yo no sé qué está pasando, pero pasa algo que no es normal, Tenemos que poner nuestra confianza en Dios en primer lugar. En segundo lugar, no tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no ayuda para nada. Es verdad que somos humanos y frente al peligro uno siente el miedo, pero nuestro Señor dijo: nolite timere, no tengan miedo. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados, conocidos y desconocidos. Conocidos, hacer un examen de conciencia profundo, ponernos de rodilla frente a nuestro Señor y orar todos y cada uno de nuestros pecados, no solamente de acciones, son los pecados más conocidos, también los pecados de pensamiento, pecados de deseo, pecados de palabra, pecados de omisión. Los pecados de omisión en general se olvidan muy fácilmente. Un examen de conciencia. Me dirán: pero Padre, ¿cómo vamos a confesarnos si descubrimos que tenemos pecados? Bien, póngase de rodillas si la salud permite, dije, y haga una acción, pedir un perdón total a Dios, con arrepentimiento total y absoluto, si posible hacer lágrimas, aunque no sea necesario en sí, pero del corazón, de la voluntad del Señor: sí me arrepiento, sí lloro esos pecados que hice, esas maldades, negligencias, omisiones que hice, y cuanto antes quisiera confesarme según tu palabra, porque usted, al resucitar precisamente, después de estos tormentos del jueves, la noche, Viernes Santo, bien usted dio a sus apóstoles el poder de perdón al Espíritu Santo, al decir: reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que quedar detenidos. San Juan 20:23. Hacer examen de conciencia y cambiar de vida. Si después, Dios quiera que sea pronto, que esta peste se va, continuamos igual que antes, no funcionará. Tenemos realmente que hacer un cambio en nuestra vida, un cambio total. Primero, si somos cristianos, como pretendemos, gracias a Dios, bien tenemos que vivir el Evangelio, y un cristiano debe vivir en estado de gracia habitual. ¿Por qué? Y bien, ¿para qué Cristo vino? ¿Para qué Cristo dio su vida en la cruz por nosotros? Para darnos la gracia, la vida eterna, hacernos hijos de Dios.
Y un cristiano que vive en pecado mortal, concretamente, renuncia de un cierto modo a Cristo, porque ustedes saben que el pecado mortal, pecado grave, expulsa al Espíritu Santo de un cierto modo, más bien el Espíritu Santo se va porque perdemos la gracia, perdemos la caridad y abrimos la puerta de nuestra alma al demonio. Entonces vivir cristianamente en todo, vivir, hablar, actuar, obrar, negociar, vestir cristianamente, estamos en un mundo paganizado. Nos decimos cristianos y realmente muchas veces actuamos como paganos o medio paganos y por eso no funciona. Ahora esta peste que afecta casi la humanidad es ¿qué es? ¿Para qué es? Bien, es para nuestra corrección, es para nuestra corrección. En efecto, San Pablo en su carta a los Corintios, 11:32 dice, al ser corregidos por el Señor, de esta manera lo hace para que no seamos condenados con el mundo. Las pruebas, las dificultades son para salvación y no son para condenación. Seguramente los que todavía tienen algo de fe cristiana, bien empezaron a rezar, empiezan a hacer una reflexión, pedir misericordia al Señor, rezar su rosario, pedir a nuestro Señor misericordia. Y si esto hacen y se arrepienten de todo corazón, bien se salvarán. De otro modo, estas pobres almas se van ido al infierno muriendo. Y entonces, sí, esta peste tiene el aspecto positivo. De hecho, en la Litanía de los Santos dice, Señor, líbranos de la muerte repentina, líbranos de la peste, hambre y guerra. Y bien, Jeremías profeta anuncia que habrá peste, hambre y guerra si no se convierten. No se han convertido los judíos, y bien, estos azotes vinieron sobre el pueblo de Jerusalén, incluso la ciudad fue conquistada por los enemigos, entregada por Dios mismo a los caldeos de Nabucodonosor en el año 536, y llevaron a este pueblo unos 70 años de cautivo en Babilonia, por los pecados que habían hecho. Y gracias a Dios, este cautiverio los vacunó realmente contra el principal pecado de Israel antiguo, que era la idolatría o tendencia a la idolatría. Hoy diríamos liberalismo, modernismo, relativismo. Los católicos de hoy viven más o menos como los judíos antiguos, mirando siempre hacia los no cristianos y tratar de imitarlos en todo. Y esto no es correcto. Si somos cristianos, seámoslos de veras. Entonces San Pablo dice, Dios nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. Y también Apocalipsis 3:19 dice, yo a los que amo reprendo y corrijo, sé pues ferviente y arrepiéntate. Pienso no puede ser más claro. A los que yo amo reprendo y corrijo, sé pues ferviente y arrepiéntate para tener perdón y misericordia. Y en San Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no obra conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, muchos golpes. A quien se dio mucho, se le reclamará mucho también. Que los hermanos, si somos cristianos, gracias a Dios lo somos, bendito sea Dios por nuestro bautismo, tenemos el don de la fe, los mandamientos, la fe, la Eucaristía, la Santa Misa. ¿Y cómo es posible que un católico pase meses y años sin comulgar y sin confesarse? Hay un problema, eso no es católico. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no obra conforme a esta voluntad, recibirá muchos azotes. Por eso la Santa Madre Iglesia puso como ley, por la autoridad del Señor, porque Cristo dijo a los apóstoles que eran obispos, quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza, San Lucas 10:16. Y bien, la Iglesia por autoridad divina, como embajadora de Cristo, dice a todos los hijos flojos, al menos en tiempo de Cuaresma, Pascua, confesarse y comulgar para poder salvarlos. Y mire, llegamos a un tiempo que ni es posible confesarse y comulgar. Entonces hay un problema, tenemos que tomar las cosas en serio. El que conoce la voluntad del Señor y no obra conforme a esto, recibirá muchos azotes. Esperemos que este azote sea para conversión y arrepentimiento para muchos. Ahora alguien puede decir, pero padre, yo no sabía esto. Peor para ti, tenías que conocer tu doctrina, hermano. El catecismo, que es la crema de la Sagrada Biblia,
y traducción apostólica explicada por la autoridad magisterio de la Iglesia. Tiene que conocerlo, leerlo, meditarlo. Un católico que no conoce su catecismo no conoce la voluntad de Dios. La Biblia es, claro, libro sagrado y santo, pero somos católicos, no somos protestantes. No sacamos nuestra fe de la Biblia. La Iglesia nos enseña lo que debemos creer, y creer el credo, hacer o evitar los mandamientos y recibir para santificar los sacramentos y oración. El catecismo es el libro fundamental del católico. Toda familia católica debería tener un catecismo, no solamente de adorno allí, también tenerlo, leerlo. En los tiempos pasados, los católicos, después de rezar su Santo Rosario, en lugar que cada uno mira sus aparatos, sus tele, bien leían vida del santo y del santo del día, y los papás, abuelos explicaban a los niños las virtudes del santo, porque finalmente, tercer libro que tenía que tener un católico, la Sagrada Escritura, el Catecismo, o el misal y la vida de los santos. ¿Por qué? Porque la vida de los santos y la historia de la Iglesia es el Evangelio puesto en aplicación. Entonces, si queremos que Dios aleje los azotes, necesitamos actuar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar este segundo punto con unas palabras de esperanza. Vemos, por ejemplo, en Oseas profeta 11:9 dice Dios: no me gusta destruir, no me gusta la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, arrepentimiento, conversión y vivir según la voluntad de Dios y ponernos en la mano de Dios, eso merecemos y más. Miren, naciones católicas en su mayoría, prácticamente todas aceptaron leyes que ni los paganos tenían. El hecho de casar hombre con hombre, el hecho de poner en duda si un niño es masculino o femenino, el hecho se hicieron locos. Y ahí viene la carta a los romanos. Les aconsejo leer capítulo 1, vale la pena, vale oro. La soberbia del hombre lo conduce a la muerte actual y la muerte eterna. Pero Dios nos dice: no me gusta destruir, sino soy Dios de vida y no de muerte. Los hermanos, acabamos de escuchar la lectura de la epístola de San Juan, de San Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 11 nos dice algo muy importante. Habla de lo que recibió el Señor, del Señor más bien, nuestro Señor Jesucristo. La vigilia de su muerte comió el Cordero Pascual, lo que llamamos cena del Señor. Cuidado, esta comida que comió Cristo no es una comida profana, no, es una comida sagrada. Es la Pascua judía, es decir, la liberación, paso del Señor a Egipto para libertarlos de la esclavitud. Ustedes saben que Moisés, por orden del Señor, había pedido a cada familia o cada dos familias pobres un cordero o un cabrito y sacrificarlo y poner en forma de cruz a las puertas para que el ángel exterminador no los molestara. Y donde no había esa sangre, el ángel entró y mató a los hijos primogénitos de los egipcios. Desde Moisés, unos 1250 antes de Cristo, hasta nuestro Señor Jesucristo, bien, esta fiesta se celebraba. Entonces, esta fiesta del Jueves Santo no es, como unos piensan, una mera cena, ya no es una comida sagrada. Fueron a comprar el cordero y hacerlo sacrificar en el templo, y de esta carne estaban comiendo. En nuestro Señor, un momento dado, bien dice hasta aquí la figura: todos los corderos sacrificados desde Abel, pasando por el sacrificio figurado de Isaac, y todos los corderos desde Moisés hasta Cristo, prefiguraban a Cristo. Nuestro Señor, dijo San Juan Bautista, es el Cordero que quita los pecados del mundo. Entonces va en esta noche santa a instituir dos sacramentos. Si nuestro Señor había pedido a los apóstoles: oye, ya me voy, pídanme un recuerdo, algo, ¿qué quieren que les deje? Nunca jamás hubieran pensado pedir a Cristo lo que Cristo dejó. No os dejó nada menos que su presencia real, verdadera, pero sacramental en la Eucaristía, y dio a los apóstoles poder de consagrarlo, los hizo sacerdotes. Por eso el Jueves Santo es también fiesta del sacerdocio.
Santo Tomás de Aquino dice, hablando precisamente de esta cena del Señor, y bien dice, nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de su cuerpo por varias razones. Primera razón, por el contenido de ese sacramento, porque en él se contiene el mismo Cristo. El mismo Cristo está presente. Queridos hermanos, hoy hay un peligro contra la presencia real sacramentada de nuestro Señor. Ahora sobre el altar hay hostias que son pan de trigo. Pero en medio de la consagración, nuestro Señor Jesucristo mismo, mediante el sacerdote, los consagra, cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Del pan queda solamente las apariencias, los accidentes. Es nuestro Señor, por eso tenemos, cuando tendrán la dicha de comulgar otra vez, bien, tengan mucho cuidado. La Eucaristía no es cualquier cosa, es Cristo mismo. Por eso, sí, quizás al inicio hubo algo de darle la mano debido al muchísimo fervor de los cristianos, que todos iban al martirio casi. Bien, cuando la iglesia vio que había abusos, hostias robadas y sacrilegios, bien dijo, basta, de rodilla en la boca con máximo respeto. Y en los años 70, 80, unos modernistas, unos protestantizados, falsos católicos de Europa occidental, Bélgica, Holanda, etc., empezaron a dar la comunión en la mano, y el Papa Pablo VI, para no crear un cisma, ojalá lo hubiera creado y así no hubiera entrado estas cosas en la Iglesia Católica, pero dio un permiso local y ahora es universal. A tal punto que hay lugares, el sacerdote va a sentarse como un flojo y pedir a unas señoras de la comunión. Esto no es cristiano, esto no es católico, no es católico. Y estas cosas atraen más bien maldición de Dios que bendición. ¿Por qué? Porque cada gotita de agua es agua, cada partícula de hostia es Cristo nuestro Señor. Esa es la fe católica. Si alguien dice otra cosa, no es católico. Tenemos que poner las cosas en serio. Y los obispos, el Papa, los párrocos tienen grande obligación frente a los fieles de corregir esto, y si no lo hacen, pecan. Tenemos que decir la verdad. Esta peste es una señal de Dios. Basta. Mire, Jueves Santo, los fieles ni pueden acercarse a la Santa Comunión. ¿Qué significa esto? ¿Nuestro Señor está contento? Claro que no, pero es una advertencia para que nos corrijamos. Entonces, el sacramento, la hostia consagrada, es el mismo Cristo, dice nuestro Santo Tomás de Aquino. Dice cómo debía quitar de los ojos corporales el cuerpo que había tomado, llevarlo al cielo. Era necesario que el día de la cena consagrase para nosotros el sacramento de su cuerpo y sangre, para que pudiese honrar perpetuamente por el misterio lo que una vez se ofrecía como precio de nuestro rescate. Entonces, la Eucaristía, la hostia consagrada, es Cristo. Y yo felicito y admiro y bendigo a todos los devotos de la Divina Eucaristía, todos los adoradores nocturnos, todos los adoradores del Santísimo Sacramento. Es nuestro Señor que está en nosotros, no es cualquier cosa. Por eso la iglesia es un lugar santo. Es muy triste de ver en unos lugares la iglesia gritan, caminan, hablan. No, la iglesia es lugar de Dios, de silencio y de adoración. Segunda razón, dice Santo Tomás, porque sin la fe en la pasión nunca pudo existir salvación. Nuestro Señor dio su vida para nuestra salvación, para merecernos el cielo. Por eso la misa, queridos hermanos, no es un banquete, una fiesta, una comida, una cena, como hacen estos herejes perdidos de Lutero, los protestantes. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, ni más ni menos. Lo que hizo nuestro Señor en la cruz, lo hace presente en sus efectos para nosotros. Cuando alguien está en la misa es como si estuviera presente delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo, delante de la cruz con la Virgencita, San Juan y las Santas Mujeres. Por lo tanto, conozcamos la misa, valorecemos la misa y dejemos de imitar a los protestantes perdidos. Sin la fe en la pasión nunca pudo existir salvación. Por lo tanto, fue necesario que en tiempo existiese entre los hombres algo que representase la pasión del Señor, cuya principal figura en el Testamento Antiguo fue el Cordero Pascual. Entonces, los corderos del Antiguo Testamento representaban lo que Cristo iba a hacer.
Y en el Testamento Nuevo reemplazó al Cordero Pascual la ceremonia de la misa de la Eucaristía, dice Santo Tomás de Aquino. Queridos hermanos, ya alargué como de costumbre. Ahora quiero decir unas palabras más acerca de los frutos de la comunión, porque nuestro Señor dio la primera comunión a sus apóstoles. San Antonio María Claret, en su maravilloso libro llamado Camino recto y seguro para llegar al cielo, dice: el que comulga dignamente recibe un aumento de gracia, de santidad, crece la santidad. La comunión dignamente recibida da luz al alma a fin de conocer el bien para seguirlo y el mal para huirlo. Muy importante, la comunión. Debido a que Cristo es Dios que recibimos en lo concreto, da luz al alma a fin de conocer el bien para asegurarlo y el mal para huirlo. ¿Y qué decir de gente católica que pasan años y años sin comulgar? ¿Cómo van a actuar cristianamente? ¿Cómo van a recibir la luz y la fuerza? Ese es el problema. La comunión bien recibida aviva la fe y la esperanza, enciende la caridad. Queremos ser mejores, más caritativos, más pacientes, y bien estamos de la comunión que enciende la caridad. Modera la ira y demás pasiones, preservándonos de pecar. Entonces, no solo modera la ira y las demás pasiones, sino nos preserva del pecado futuro. ¡Qué maravilla! Y qué lástima que muchos católicos dejen de aprovechar de esto. Nos une también con Jesucristo nuestro Señor. En efecto, Él dijo, capítulo 6 de San Juan: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, recibe la vida eterna, la resurrección eterna. Yo estoy en Él y Él está en mí. Entonces, como dice Santo Agustín, la comida se transforma en nuestra carne, sangre, huesos. Así nosotros, al comulgar, nos cristificamos de un cierto modo. Si la palabra existe, nos hacemos más semejante a Cristo nuestro Señor. También dice San Claret: la comunión da una suavidad espiritual, mediante la cual se hacen con gusto todas las obras de virtud. Entonces, la comunión nos ayuda a actuar como cristianos, practicando las virtudes cristianas. Algo muy importante: la comunión ahuyenta a los demonios para que no nos tienten tan a menudo. La comunión ahuyenta a los demonios para que no nos tientan tan a menudo. Calma los remordimientos de la conciencia, hace tener gran confianza en Dios en la hora de la muerte, alimenta el alma dándole vigor, así como el pan material lo da al cuerpo. Por fin, nos da especiales auxilios para perseverar en el bien y llegar a la eterna gloria, de la cual es prenda cierta. En efecto, nuestro Señor dijo: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, y bien tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica está en una situación realmente complicada. Los católicos ya no conocen la fe. Hay sacerdotes, pobrecitos de ellos, reciben una pésima formación, ni saben lo que están haciendo. La misa no es fiesta, dijimos. La misa no es banquete. La misa es sacrificio de la cruz. La hostia que reciben no es un pan de amistad u otra cosa, es Cristo mismo. Por lo tanto, máximo respeto y recibirlo en estado de gracia. Acabamos de escuchar la lectura: el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Y por esta razón, entre ustedes hay muchos débiles, otros muertos, enfermedades, etc. 1 Corintios capítulo 11, 26, 27. Es grave esto. Entonces, hoy hay un grande problema, dije, y tenemos que reavivar nuestra fe. Reavivar nuestra fe en Jesús sacramentado, hacer un examen de conciencia sobre nuestro comportamiento, y si no sabemos esas cosas, buscar los antiguos catecismos, donde está la fe explicada por el magisterio de la Iglesia, y dejar estos que son falsos, light, incompletos, y no dicen la verdad católica. La situación es grave. Sí, en el mundo prácticamente en muchos países católicos no hay misa, no hay comunión, no hay confesión, las iglesias están cerradas o al menos no pueden fácilmente ir. Y bien, esto es una alerta del Señor. ¿Cómo se terminará esto? Yo no sé.
¿Qué nos aconsejan los santos? Penitencia, oración, arrepentimiento, obra de caridad, gritar al Señor, pero sinceramente para que nos perdone y cuanto antes ponga fin a esta peste. En esta misa también vamos a rezar por todos los contagiados, donde quiera que estén, por sus familiares, por los doctores, las enfermeras y todas las personas que están en peligro. Y queridos hermanos, también aguantar estas dificultades. Estar encerrado en su casa, no poder trabajar, quizás sufrir de los problemas económicos del pan cada día, no es fácil. Ofrezcamos todos estos problemones más bien al Señor en forma de penitencia, de arrepentimiento, para que el Señor nos haga misericordia. No olvidemos, hay una contagión mucho más grave que la peste de coronavirus, es el pecado mortal. Y hoy el pecado mortal, mediante el liberalismo, relativismo, la situación actual, es como legalizado, o tolerado, o aceptado. Tenemos que corregir, vivir cristianamente, dije, y tomar las cosas en serio. Y si esto hacemos, sí, nuestro Señor nos hará misericordia. Entonces, en esta misa vamos a pedir por todos ustedes, por todos los hermanos sacerdotes aquí presentes y los del mundo entero, que Dios tenga piedad de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.